En una habitación luminosa y alegre, un grupo de niños y una mujer se ha reunido alrededor de una mesa para participar en una actividad educativa y creativa. La luz natural entra por una gran ventana con cortinas rosas, llenando el espacio de calidez y energía positiva. La decoración de la habitación, con plantas, pósters educativos y materiales escolares, crea un ambiente inspirador y acogedor, ideal para el aprendizaje. En el centro de la mesa destaca una tableta digital con botones grandes y coloridos, que atrae la atención de todos los niños. Una niña pequeña, vestida con un peto vaquero y camiseta rosa, sostiene un lápiz digital y explora la pantalla con curiosidad. A su lado, un niño de camiseta blanca con dibujos observa la tableta con entusiasmo, mientras otro niño con gafas y camiseta verde sigue la actividad y tiene un libro abierto delante de él, mostrando el equilibrio entre métodos tradicionales y modernos de aprendizaje. La mujer que acompaña al grupo tiene el pelo castaño, liso y corto, y lleva gafas de montura oscura que le dan un aspecto profesional y amable. Va vestida con una camiseta azul claro y se inclina sobre la mesa, guiando a los niños con paciencia y cercanía, siempre atenta a sus necesidades y dispuesta a ayudarles. El ambiente es dinámico y lleno de colaboración. Los niños interactúan entre sí, comparten descubrimientos y resuelven juntos los retos que les propone la aplicación en la tableta. Se nota que la actividad no solo desarrolla sus habilidades tecnológicas, sino también la creatividad, el pensamiento lógico y el trabajo en equipo. El uso de la tecnología, como las tabletas, permite a los niños aprender de manera divertida y práctica, adaptando los contenidos a su ritmo y necesidades. Esta escena refleja cómo la educación actual puede combinar recursos digitales y tradicionales para hacer el aprendizaje más atractivo y efectivo. ¿Y tú? ¿Prefieres aprender con libros tradicionales o con tabletas digitales? Cuéntamelo en los comentarios. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tej historii. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij dać lajka i subskrybować kanału. Do zobaczenia w następnej opowieści.